De verdad que es un privilegio estar en la casa del Señor, amén. Es motivo de alegría, de gozo, venir a la presencia del Señor. Porque la palabra del Señor dice que cuando estamos en su presencia hallamos refrigerio, hallamos gozo, amén. En esta noche, hermanos, les voy a invitar a que estemos abriendo la palabra del Señor en el libro de Números. Doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me dan esta noche de compartir la palabra, amén. Ya nuestro hermano Alejandro que tuvo a bien contar con nuestra vida. Aunque da mucho temor, pero sabemos que lo hacemos en obediencia para Dios. Sabemos, hermanos, que no somos dignos, que no sabemos nada, pero el Señor lo sabe todo y nos abandonamos en sus manos. Bendito el nombre del Señor. Libro de los Números, capítulo 27. Bendito es Dios. Libro de los Números, capítulo 27, del verso 1 al 11. Cuando lo hayan encontrado, pueden confirmar con un amén. Dice la palabra del Señor: petición de las hijas de Zelofead. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Jefe, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijos. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a sus hijas. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y este será, y para los hijos de Israel, y de este será, y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Vamos a estar orando al Señor en esta noche, para que el Señor sea trayendo bendición a través de su palabra. Dios Todopoderoso y eterno, yo sigo delante de ti junto a mis hermanos en tu presencia, Señor, en tu casa, oh Dios, en esta noche, reconociendo, Señor, que nada soy, reconociendo, Señor, que tú eres el dueño de la sabiduría, de la gracia, de la unción, que tú eres el dueño de la autoridad, Señor, que sin ti nada puedo hacer, que sin la guianza de tu Espíritu Santo nada puedo decir. Yo te suplico en esta noche que seas tú, Espíritu de Dios, paseándote con libertad en este lugar. Que seas tú, Espíritu Santo, trayendo vida, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo salvación. Espíritu de Dios, tú eres el invitado por excelencia a esta reunión. Señor, bendice tu pueblo, bendice tu pueblo, Señor, a través de tu palabra. Habla lo profundo de nuestros corazones, Señor. Ministra nuestra alma y permite, Señor, que tu palabra halle cabida en lo profundo de nuestro ser.
pertenecen solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar en esta noche. Esta noche voy a estar hablando la palabra del Señor bajo el tema: es mejor ser conocidos por Dios. Es mejor ser conocidos por Dios. Amén. Hoy en día hay muchos afanes en la humanidad de poder sobresalir, de querer ser conocidos, de querer ser vistos. Amén. Hoy en día vemos como las redes sociales y los medios de comunicación están inundados con muchos jóvenes, jovencitas, tratando de ganarse un lugar en la fama. Y todos quieren ser recordados por algo, y todos quieren ser reconocidos por algo que hicieron y se volvió viral. Amén. Y siempre el engaño del enemigo ha sido hacernos creer que si somos conocidos por la gente importante, nosotros vamos a ser importantes. Pero no es así, hermano. Y el primero que quiso ser importante, que quiso ser grande, sabemos que fue el diablo. El Señor lo reprenda. Y eso lo encontramos en el libro de Isaías. Los invito a que busquemos en el libro de Isaías 14, 12 al 15. Dice la palabra del Señor. Libro de Isaías 14, verso 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y mire qué grande error. Dice: y seré semejante al Altísimo. Pero me impresiona lo que dice el 15: mas tú derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Porque el que busca ser grande muchas veces se estrella. Amén. Porque muchas veces en ese afán de querer grandeza se cometen muchos errores, se enlazan con muchas cosas que realmente lo que traen es una caída a la postre. Amén. No así nos lo muestra el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús vino y sabiendo que era el personaje más importante y siempre va a ser el hombre más importante que pisó esta tierra, nunca quiso ser visto, siempre trató de guardar prudencia. Amén. Los israelitas hoy por hoy todavía están esperando el Mesías, porque él no fue como ellos esperan que hubiera sido su Mesías, un hombre grande, opulente, con poder. No, él fue un hombre humilde. Y lo vemos en el libro de Mateo 20, del verso 26 al 28. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo de humildad, donde libro de Mateo 20, verso del 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, hablando el Señor Jesucristo a los discípulos, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser siempre el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermano, a dar nuestra vida por otro? Es muy duro, ¿verdad, hermanos? Pero el Señor Jesucristo vino ni siquiera para que lo sirvieran, sino para Él servir. Él vino a darnos ese gran ejemplo de humildad. Este pasaje que acabamos de leer nos relata sobre el caso de la madre de Santiago y de Juan, la esposa de Zebedeo, que ella quería que sus hijos, como todas las mamás que queremos que nuestros hijos salgan adelante, pero ella en su afán porque sus hijos sobresalieran más que el resto de los discípulos, pues le dijo al Señor: Señor, permite que mis hijos, el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor Jesús le dijo: no, eso no me compete a mí, eso le compete a mi Padre. Pero mire lo que le dijo y la gran enseñanza que le dio: es que el que quiera ser grande tiene
Nosotros, hermanos, somos llamados a ser pequeños. Pero pequeños ¿en qué sentido? Pequeños en el sentido de que debemos estar en humillación, porque el Señor Jesucristo, en vez de ser grande, la Biblia dice que Él se humilló hasta lo sumo. Amén. Y también en Mateo 18:4 dice el Señor Jesús: así que cualquiera que se humille como este niño, hablando del pequeño, de la pequeñez, es el mayor en el reino de los cielos. Qué maravilloso es el Señor, que cuando nosotros deseemos algo así, porque van a venir momentos en los que el enemigo va a querer traer a nuestro corazón un deseo de que otro sepa quién soy yo. Y por ahí en el mundo hay un dicho que se volvió muy famoso que dice: es que usted no sabe quién soy yo, porque todo el mundo se da ínfulas de grandeza. Pero es mejor no ser reconocidos en la tierra por ningún famoso, por ningún gobernante, quizás ni siquiera por el mismo pueblo de Dios, pero sí ser conocido en el reino de los cielos. Amén. Dice la palabra del Señor, nos muestra varios ejemplos de hombres que fueron reconocidos por Dios. La palabra del Señor nos enseña muchos que se conocieron en el reino de los cielos y que Dios les dio nombres y los reconoció como sus amigos. Uno de ellos fue Abraham. Abraham fue conocido por Dios y Dios lo llamó su amigo. En el libro de Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Gloria al Señor. Qué maravilloso que Dios pueda decir: ella es mi amiga, él es mi amigo. Amén. Y a pesar de que Abraham no fue un hombre perfecto, porque aunque fue el padre de la fe, tuvo errores, pero Dios nos deja ver los errores de estos grandes hombres de la Biblia para que nosotros no nos sintamos mal, porque siempre va a estar a nuestro alrededor nuestro acusador para decirnos: fallaste, eres hija de Dios pero fallaste, eres hijo de Dios pero pensaste mal, eres hijo de Dios pero tuviste codicia en tu corazón. Amén. Y a pesar de que Abraham fue llamado el amigo de Dios, él en la palabra del Señor nos muestra que fue un hombre que engañó a un rey porque vio que su esposa era muy hermosa y que si llegaba a Egipto con Sara, le dijo: quizás por la belleza de mi esposa me maten para quedarse con ella. Entonces no digas que somos esposos, sino que tú eres mi hermana. A causa de eso le sobrevino un juicio a este rey, pero Dios en su misericordia sacó bien librado a Abraham, porque hasta riqueza le dio de eso. Porque como decía mi esposo ahorita, muchas veces lo que para nosotros es una locura, para Dios es lo normal. Porque es que Dios no obra conforme a nuestro corazón, el razonamiento de Dios es diferente. Y Dios en su misericordia llamó a Abraham su amigo, pero también hubo otro hombre que fue Moisés. Y a Moisés lo llamó su amigo también, pero también dio testimonio de él, de que fue el hombre más manso de la tierra. En el libro de Éxodo 33:11 habla de Moisés refiriéndose a que era amigo de Dios, porque dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Dios no dice que era como habla cualquiera con su amigo, sino con su compañero, pero usted no habla cara a cara cosas íntimas con cualquiera. Éxodo 33:11. Usted y yo no hablamos con cualquiera y no le contamos a cualquiera los planes que tenemos. Amén. Si por ejemplo usted tiene un plan de formar un negocio, usted con cualquiera no va a decirle: mira, voy a montar este negocio, ¿vos qué opinas? No. Usted se lo dice a su amigo íntimo. Por eso se dice que Moisés también fue un amigo de Dios y Dios lo tuvo como su amigo porque habló con él cara a cara, pero tampoco se salvó de cometer errores como todo mortal.
Porque dice la palabra también y nos muestra también que aunque Dios lo reconoció en el cielo, él cometió un error al su espíritu airarse y no obedecer a Dios. Dios le dijo, háblale a la roca, pero él no le habló, él la golpeó. En otro momento Dios le dijo, golpea la roca, y salió agua. En ese momento Dios no le dijo, golpea la roca, le dijo, háblale a la roca. Y eso le costó el haber entrado a la tierra prometida. Pero lo lindo de Dios es que Él nunca resalta nuestros errores. Él siempre resalta nuestras virtudes, porque si no, no se hablará de Moisés como el gran libertador, no se hablará de Moisés como el hombre más manso de la tierra, no se hablará de Abraham como el hombre de la fe, el padre de la fe. Amén. Y otro, donde dice que Moisés fue el hombre más manso de la tierra, está en el capítulo, en Números 12:3, para el que quiera tomar nota. Números 12:3 fue donde dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Gloria al nombre de Cristo. Otro ejemplo que es muy tenido en cuenta por todos los cristianos, si no lo sabemos de memoria, es el rey David. Amén. Dice el Señor, dijo de él, que él era un hombre conforme a su corazón. Y dice la palabra en Hechos 13:22, la parte B, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué maravilloso es que Dios pueda decir, mi hija fulana de tal, quien hará todo lo que yo le mande, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Este texto de Hechos está en el relato que dio Esteban cuando lo estaban apedreando, pero hace referencia de 1 de Samuel capítulo 13 verso 14, cuando el Señor envía al profeta Samuel y le dice, ven, porque ya he desechado a Saúl y me he conseguido uno que es conforme a mi corazón. Y también se muestran los errores de David, que aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios y fue el dulce cantor de Israel, y fue y ha sido hasta ahora el rey más relevante y más importante que ha tenido todo el pueblo de Israel, porque hasta hoy se recuerdan todas las hazañas y los prodigios que Dios hizo a través de este hombre. Bendito es el Señor. Vamos a estar ya enfocándonos, hermanos, en este capítulo donde tomamos el libro de Números. Las hijas de Zelofead fueron 5 mujeres que quizás no eran conocidas por el pueblo y quizás tenidas en poco por su familia, porque dice la palabra que su padre murió. En el pueblo de Israel, el más relevante era la cabeza del hogar, en este caso era Zelofead, y de ahí le seguía su hijo mayor, que fuera su primogénito. Y si no era el mayor, así fuera el menor, era relevante porque era varón. En las genealogías nunca se mencionaban las mujeres, siempre se mencionaban los hijos. Y yo sé que muchos han leído el libro de Éxodo, de Levítico, donde uno dice hijo de, como empezamos a leer aquí que dice, vinieron las hijas de Zelofead, y empieza, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José. Todos son hombres. Pero resulta de que Dios no se queda sin sus testimonios. Amén. Y estas mujeres, al no tener ya quien las representase, al sentirse ya como desechadas, desamparadas, porque al no haber un hombre, ellas no tenían derecho a heredar, ellas no tenían derecho a la herencia que le iba a tocar a su padre y a su descendencia de la tierra prometida. Entonces estas mujeres se levantaron y dijeron, vamos a ir a Moisés, porque no nos podemos quedar desamparadas.
porque no podemos quedar así. Resulta de que tiempo antes de que esto sucediera, Moisés era el único que juzgaba al pueblo. No habían otros jueces, pero su suegro vio que Moisés se cansaba porque ya era de edad avanzada y le dijo: ¿por qué no pones jefes por millares, por centenas, por 50, por 10, que sean ellos quien juzguen casos pequeños y que solo a ti te traigan los casos más relevantes? Eso lo enseña la palabra en el libro de Éxodo. Ellas debían de presentarse ante su juez inmediato, pero ellas sabían que no era cualquier caso, porque la ley ya estaba estipulada de que no heredaran las mujeres, de que los únicos que tenían derecho a heredar eran los hermanos o los hermanos de su padre, o como decía ahí, pero no había espacio para la mujer. Lo que estas mujeres hicieron fue tan relevante que hicieron que Dios mismo añadiera esta ley, porque no estaba dentro de la ley de Moisés que la mujer tuviera algún derecho a heredar. Y dice la palabra del Señor que ellas se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ellas no fueron donde cualquiera. Moisés era el juez mayor, pero ellas se acercaron a hombres llenos de la presencia de Dios, porque la palabra enseña que el tabernáculo dentro del pueblo de Dios significa la presencia de Dios en medio de ellos. Ellas fueron donde hombres que moraban, que habitaban, que su deleite era estar en la presencia del Señor. Qué maravilloso esto, hermano, amén. Y se levantaron y fueron delante de Moisés. ¿Quién sabe cuántas personas le dijeron: ustedes están locas, ustedes no pueden ir donde Moisés? ¿Cómo se les ocurre? Ustedes no tienen quien mande mejor su juez, que vaya a él y diga su caso, y que de él ustedes escuchen. Pero ellas dijeron: no, este asunto es menester que nosotros vayamos y lo pongamos delante de Moisés. Y llegan estas mujeres, y leía un comentario donde decía que este carácter que ellas tuvieron en este momento fue lo que movió el corazón de Dios a cambiar la historia de la vida de ellas, bendito Dios, y a ser recordadas, aunque no eran conocidas. En la palabra del Señor muy poco se habla de ellas, pero sí registra su nombre, amén. Y en varios textos, por ejemplo en el libro de Números 26, vuelve y se menciona de ellas y dice: y Zelofehad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, hacen ahí mismo el apunte, no tuvo hijas, sino hijas, y los nombres, pero se menciona los nombres de las hijas, y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Qué maravilloso, hermano, qué maravilloso es uno tener un corazón dispuesto a que seamos conocidos por Dios y no por el hombre. Ellas no fueron para ser recordadas, ellas no fueron para que Moisés las conociera, ellas solo fueron esperando que les hicieran justicia, que por lo menos les dieran un pedazo de tierra donde ellas pudieran vivir. Pero Dios, en su bondad, como Él siempre sabe darnos más de lo que nosotros necesitamos, las honró con esta historia. Y dice que ellas se pararon y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía que se juntó contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Ellas están haciendo relevantes que su papá no era un rebelde como lo fue Coré. Coré fue un hombre que estuvo en medio del pueblo de Israel, pero hubo un momento en el que tuvo envidia de Moisés y se levantó con Datán y Abiram. Y a causa de su pecado, el Señor no estuvo contento con esto. La palabra dice que la tierra se abrió y se los tragó el Seol vivos. No solo a ellos, sino a su
Entonces ellas hacen mención de esto, como diciendo, mi papá se guardó. A pesar de que no era el más justo, él se guardó. Él no se levantó contra tu ungido. Él no hizo nada malo en contra de tu siervo, que era Moisés. Amén. Y dice la palabra, ¿por qué se ha quitado el nombre de nuestro Padre de entre su familia? Porque el no aparecer en una genealogía era como si usted jamás hubiera existido. Era como si usted no hubiera pasado por la tierra. Porque para ellos el nombre de las familias era algo muy importante. Ellas, a pesar de que su papá ya había muerto, decidieron darle honra a su padre, diciendo, no podemos permitir que mi papá haya pasado por la tierra y haya hecho de cuenta que no pasó nada. Y lo honraron al pedir que su nombre no fuese borrado. Miren qué tan arraigada tenían la ley, porque en la ley y los mandamientos dice honra a tu padre y a tu madre. Él no estaba vivo para que ellas lo honraran, pero lo honraron aún después de la muerte. Y esto delante de Dios pesa. Amén. Dice, danos heredad entre los hermanos de nuestro Padre. Ellas solicitan esto. Y Moisés, que era el siervo de Dios, como les decía ahorita, que habitaba en la presencia de Dios, no habló precipitadamente esta vez para decir, no, es que la ley está dada, es que ustedes no pueden exigir nada, no. Dice la palabra que Moisés llevó la causa delante de Dios. Qué maravilloso, hermanos, es que cuando nosotros tengamos cargas, llevemos esta causa delante del Señor. Siempre Dios estará presto a escuchar nuestra voz. Así sintamos, hermano, porque en ocasiones a veces cometemos errores y pecamos y nos sentimos sucios y pensamos que no somos dignos de que Dios nos escuche. Y el enemigo nos susurra al oído diciéndonos, Dios, ¿qué la va a escuchar? Dios, ¿qué va a haber oído esa oración? No, hermano. La palabra del Señor no dijera, clama a mí, yo te responderé. La palabra del Señor no dijera, claman los justos. Porque Dios no nos mira a nosotros a través de nuestra justicia, sino a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, miren tan maravilloso, Dios conocía a las hijas de Zelofead, porque se refiere a ellas y dice, bien han dicho las hijas de Zelofead. A mí me impactaba profundamente, hermano, esta parte de la palabra, cuando Dios se refiere a ellas. Bien han dicho, o sea, tienen razón de venir a reclamar su heredad. Aquí no nos lo registra, pero yo pienso, en mi humanidad me imagino, se guardaron para Dios, fueron fieles, hermano. No importa los años que hayan pasado, si usted ha sido fiel a Dios, siga esperando que la promesa de Dios va a llegar. Y que muchas veces no son, mire, como les mostraban hace un momento, que a pesar de que estos hombres de Dios cometieron errores, siempre Dios los miró por las cosas buenas que hicieron. Dios no es alcahuete, pero cuando nosotros nos arrepentimos y nos apartamos, alcanzamos la benevolencia de Dios. Amén. Amén. Y dice, bien han dicho las hijas de Zelofead, les darás, miren qué tan maravilloso, les darás la posesión de su heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarán la heredad de su padre a ellas. Y los hijos de Israel, y a los hijos de Israel hablarán diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaré su herencia a su hija. Si no tuviere hija, y aquí nos dice a quién se la traspasa, pero al final del verso 11 dice, y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. O sea, se tiene que cumplir, hermano, y no vamos muy lejos. Hoy en día, desde este punto, nosotros tenemos derecho a heredar lo de nuestros padres, porque aquí hubieron 5 mujeres que quizás no eran conocidas por el pueblo de Israel, pero Dios las conoció. Amén. Y cambió la historia de estas mujeres, y no solo la historia de estas
una ley. Añadió una ley en favor de 5 mujeres que decidieron levantarse, que decidieron decir no nos conformemos. Muchas veces nosotros pensamos, yo no creo que Dios tenga nada más para mí. Yo estoy sirviendo, pero no, hermanos. Si algo quiere Dios es hacer cosas grandes con nosotros. Amén. Si nosotros nos disponemos, proponemos nuestro corazón, Dios se va a glorificar, hermano. Yo sé que Dios va a hacer cosas muy grandes y nosotros debemos visualizar con los ojos de la fe las cosas grandes que vamos a ver. Bendito el Señor. Y para finalizar, en el libro de Josué 17:4, allí es donde se cumple lo que Dios le dijo a estas mujeres, porque ya habían salido ellos, ya no estaba Moisés, ya había partido Moisés, pero estaba Josué, quien le correspondió repartir toda la tierra de Canaán. Y dice el libro de Josué 17:3, pero Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas. Y vuelve y dice, y los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Orla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun. Volvieron a ir para decirle, recuerde Josué, que Dios habló a Moisés y dijo que nos iban a dar heredad. Y dice, Jehová mandó a Moisés que nos diesen heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos de su padre conforme a lo dicho por Jehová. Bendito es el Señor. Qué maravilloso es que nosotros no necesitamos ser vistos, nosotros no necesitamos que nadie nos conozca. Nosotros necesitamos que nos conozca Dios, para que donde quiera que nosotros vayamos, cuando uno tiene hijos, uno está pendiente y uno es, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? ¿Qué te pasó? Cuéntame cómo vas. Así es Dios con nosotros. Él no nos está preguntando, pero Él nos está observando todo el tiempo. Y cuando viene peligro, Dios nos avisa, a través de un sueño, a través de una visión, a través de alguien que le diga, hermana, no sé qué pasó, pero siento que va a pasar esto. Así es Dios con nosotros. Eso es lo lindo de ser conocidos por Dios. Estamos siempre en el ojo de Dios, y no porque seamos los mejores o porque Dios haya visto en nosotros muchas cosas, no porque la palabra del Señor enseña que nosotros éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, pero eso fue lo que Dios vino a salvar. Amén. Bendito es el Señor. Bien, hermano, vamos a estar puestos sobre nuestros pies y vamos a decirle, Señor, yo no quiero ser reconocido por ningún hombre en esta tierra. Yo quiero que tú me conozcas, Señor, y que cuando tú me llames, oh Dios poderoso, me digas, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Señor, yo quiero que mi nombre se haya inscrito en el libro de la vida. Yo quiero